Bienvenidos amigos de nuevo a otro episodio más de Aferrados. En esta ocasión tengo a David, una persona que nos conocemos como que por redes sociales, como que realmente, como que todo el mundo se ubica aquí en la ciudad. Y compartimos mucho el tema de los negocios. Cada vez que mencionamos algo de negocio o algo en nuestras redes, como que hacemos ahí un comentario y todo, etcétera. Te conozco no mucho, vaya en persona, pero sí he seguido un poco de lo que haces. Tienes una consultoría de negocios llamada Baxter, si no estoy mal. Y básicamente te dedicas a lo que es la asesoría a empresas en diferentes sectores. En este caso, te invité básicamente porque me llama mucho la atención el trabajo que estás haciendo con algunos restaurantes aquí en Villahermosa. Y siento que es un área, un rubro que mucha gente quiere conocer, quiere aprender, y creo que es donde hay más errores yo creo que en todos los negocios hay errores, pero en este como que la gente siempre tropieza y tropieza y tropieza con el mismo error. Entonces, no sé si te quieres presentar un poco sobre a qué te dedicas, cómo inicias tu negocio, etcétera, y ahorita entramos de lleno a eso. No, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que lo he estado siguiendo, como te decía, y muy interesante a quienes has invitado. Al final de cuentas, está muy padre que se den a conocer estos temas, ¿no? Al final de cuentas, uno está acostumbrado a verlos en otros estados, en Monterrey o donde sea, y dices, oye, estaría padre, pero quiero ver qué hay por acá, ¿no? Porque luego no ubicas a la gente allá. Y como bien dices, muchas veces nos cerramos en que el círculo de amigos tiene que ser el que creció contigo. Me gusta, hoy que las redes te permite ver gente que, como dices, hoy no nos conocemos tanto, pero me gusta cómo piensa esa persona, estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que hace, y hay mucha gente con la que te reencuentras, ¿no? Entonces, ahora sí que es padre y agradecido de estar aquí, ¿no? Pues mira, como bien decías, el tema de consultoría, que es el que me dedico, es apoyar a negocios, ¿no? Básicamente decimos que somos luego doctores para empresas, y realmente eso es, o sea, es apoyarlos en este caso a mejorar, primero hacer un diagnóstico y saber dónde están, qué es lo que les duele, qué es lo que les preocupa, y con base en eso ir atacando, ¿no? También importante que el dueño del negocio es realmente el paciente, no es la empresa, ¿no? Lo ideal sería trabajar con el negocio, pero siempre el dueño va a determinar qué onda y hacia dónde quiere ver las cosas. Y el tema de restaurantes, como bien dices, es un mundo, porque la persona, creo que normalmente, no sé si me equivoco, está determinado mucho por el tema del ego. Ajá. Entonces, todos los restaurantes, generalmente, salvo algunas excepciones, el dueño tiene mucho que ver. Entonces, tú vas a ver mucha parte del ego del dueño ahí puesta. Y eso puede ser para bien y para mal. O sea, que es un tema que puede llevar tu negocio a la quiebra o al éxito, vaya. Sí, pero también desde la concepción del negocio es donde empiezan las situaciones. O sea, no digo que sea malo o bueno poner un restaurante, o sea, eso depende de cada quien. Pero ¿qué pasa mucho también? El dueño tuvo un momento que, imagínate, tienes un capital. Normalmente los restaurantes, para mi punto de vista, son segundo negocio. Entonces yo soy un constructor muy exitoso. Soy un político, hice dinero donde saqué, hice dinero. Tengo dinero, ¿qué hago con él? Entonces uno va a emprender con lo que tenga en su contexto. ¿Y tú qué ves cerca? ¿En qué ves que gasta la gente? Entonces no vas a poner una agencia de carros porque, bueno, te alcanza. No vas a poner una constructora porque, no sé, ¿qué ves fácil? Un restaurante. Entonces yo salgo a comer mucho. Por lo tanto, voy a poner algo que la gente hace muy seguido, que es ir a comer. Entonces invierte en un restaurante sin saber todo lo que implica. Y a veces pones un restaurante de algo que a ti te gusta, ni siquiera sabes que si la gente te lo va a consumir o algo. Es justamente lo que te digo, justamente la parte del ego, ¿no? O el mismo ego también de alguien que dice, es que mi amor, cocina es delicioso, ¿no? O mi mamá cocina espectacular, le queda lo que tú quieras delicioso, voy a poner un restaurante. Sí, deberías poner un restaurante, te iría súper bien. Vamos, o sea, cocinar a poner un restaurante es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego empieza a mezclarse en las decisiones de negocio. Y lo que decías, oye, yo fui a Nueva York, yo fui a Miami, yo fui a Cancún y vi esto que me gustó. Por lo tanto, si a mí me gustó, a todo el mundo le va a gustar. Y ahí es donde empieza una vez más a crecer situación. No es un problema, es una situación que si la manejas muy bien, te puede ir espectacular. Pero si no la manejas bien, creo que es cuando meten problemas a negocios, ¿no? Ajá, es algo común que realmente la gente, porque a mí me ha pasado siempre, y yo que me dedico a esto, siempre por lo regular deberías de poner algo así, aquí sería un éxito. Es como de, pues ponlo tú a ver, pues. O sea, sí. No está tan sencillo realmente. Y como tú dices, un tema del ego de hecho ahorita lo mencionaste, hay gente que le va muy bien y como segundo negocio pone un restaurante, y también está la gente que pues inicia en eso y por lo regular son los que más le patalean y llegan a un punto en el que, o sea, lo ve más complicado. Pero mira, quien inicia desde abajo, o sea, quien es su negocio principal, su crecimiento va a ser muy lógico y tiene mucho sentido. Y entrevisté hace poco a Lupita y justamente es un ejemplo muy bueno, que es,
empiezo con lo que tengo, empiezo en chiquito. Entonces, empiezas a ver esa historia de éxito famosa que no sé por qué no la replicamos más. Empiezo en un carrito o empiezo a vender en mi casa. Poco a poco compro el primer carrito. Poco a poco pongo mi primer local. Poco a poco pongo mi segundo local. Poco a poco contrato más gente. ¿Qué pasa? Que es un crecimiento orgánico de cualquier negocio. Y eso tiene todo el sentido del universo. Hasta el día de hoy que tú lo ves 10, 15, 5 años después, que ya es un buen lugar. No digo exitoso, un buen lugar. ¿Qué hace el restaurantero de segundo, o sea, de como segundo negocio? Quiere empezar con el último paso. Entonces dice, Lupita tiene un restaurante así. Entonces necesito estar en la plaza comercial más conocida. Necesito invertirle tantos millones de pesos a un restaurante en esto. Entonces te gastaste una cantidad de dinero impresionante antes de haber vendido una hamburguesa, un taco, unas papitas, un refresco. ¿Sí? Entonces ahí es cuando empieza el tema complicado. Y a la hora de la hora, cuando la gente invierte en ese tipo de negocios también, lo ven como un proyecto de inversión, que es un tema de meto dinero y espero sacarlo pronto. Sí, pero es un proceso. O sea, muchas veces no ven todo lo que implica. Entonces, ¿qué pasa? Que ya construí, perfecto, ya está listo. No, hermano, te quedan unos meses de operación del negocio, te queda marketing, te queda un chingo de cosas. Un buen de cosas. O sea, un negocio de restaurante no despega en un mes. Y paso 2, la gente inicia y quiere recuperar la inversión rápido. El periodo de inversión de recuperación sano es de 24 meses. Si tú inviertes en un restaurante, 24 meses. Menos no se puede. Ya está muy complicado. O sea, quien lo quiera no está entendiendo el negocio. Y ya. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mes 8 ya no le quieres meter y le va mal al restaurante. Sí, ya llega un punto en el que, güey, ya le he metido mucha lana a esto, claro. Ya no es negocio, lo voy a vender o lo voy a cerrar porque no me deja. Y lo he escuchado varias veces. Totalmente. Y tiene todo el sentido del mundo. Oye, ya no eches dinero del el buen dinero al malo, ¿no? Pero ¿por qué? Es que no es que esté mal, es que simplemente no planeaste bien tu presupuesto. ¿Por qué? Porque seguramente no sabías. No está mal. O sea, tú puedes dedicar a la construcción lo que tú quieras. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Me voy a gastar. Es como en las películas. Cuando tú vas a hacer una película, cualquier estudio ya sabe que la mitad de lo que se gasta en la película tiene que ir para promoción de la película. El restaurantero no. El restaurantero o la persona que quiere invertir en un restaurante le mete dinero a la obra. Pero ya no le mete a publicidad, ya no le mete a capital de trabajo, ya no le mete a la continuidad. Y aquí es cuando en la continuidad empieza a haber problemas. Que sí, de hecho, digo, no voy a decir de dónde, sí. Pero ahorita tenemos justamente un tema de que hay personas que no le quieren meter a la publicidad y hay otras que sí o le quieren meter poquito y es como de, yo creo que a lo que más le tienes que meter en un negocio, principalmente en restaurantes, es publicidad. Quizás no me refiero a que más, pero es algo que no te debe de doler. Mira, el ejemplo más fácil, igual ahora sí que has invitado a gente buena, los chicos de Fuego Extremo. Nosotros trabajamos, les llamamos la contabilidad a la agencia que lleva la publicidad de Fuego Extremo en la consultora. Entonces todo el mundo les dice, oye, ¿quién te lleva tus redes? Y los recomiendan con ellos. Entonces todo el mundo le dice, yo quiero tener unas redes como Fuego Extremo. Y ellos siempre le hacen la pregunta, ¿vas a invertir lo mismo que Fuego Extremo? Y le dicen, ¿cuánto invierten? Y dicen, no tanto. Ah, ok. Entonces nunca las vas a tener. Sí, claro. O sea, todo en la vida cuesta. Entonces, si tú no estás dispuesto a invertir, en este caso, lo suficiente para que tu negocio sea así exitoso, pues seguramente no lo va a hacer. Y no está mal. O sea, simplemente entender que digas, a ver, yo me siento cómodo, yo no lo entiendo, pero habrá gente que le haga sentido. Yo me siento cómodo invirtiendo 3 millones de pesos en fierros, pero no me siento cómodo invirtiendo 200,000 en publicidad porque no se alcanza a ver. Es un tema intangible, vaya. Es intangible, pero te repito, o sea, uno que está familiarizado en el tema de los negocios, que ves la importancia de eso, a mí sí me hace sentido. El que lo construyó, porque igual y es constructor, no le hace sentido. Y no hay bronca. Simplemente es que evidentemente necesitas estos 200 extras de publicidad para que tu negocio le vaya bien. Y estamos hablando de negocios gigantescos, ¿no? Pero aplica para todos los tamaños. Sí, de hecho, desde un negocio que vende 100,000 pesos al mes, 50,000 pesos al mes, tienes que tener un margen de publicidad. Mira, tú puedes abrir tu negocio en tu casa, puedes empezar a vender pizzas en tu casa, a través de plataformas y puedes hacer una dark kitchen. ¿Y cuál va a ser la base? Las redes sociales. Entonces, si tú no tienes redes y si tú no tienes, en este caso, publicidad, pues evidentemente nunca va a despegar tu negocio. Es que las redes, a mi punto de vista, las redes sociales, obviamente es el medio principal ahorita, pero las redes sociales es como un cartel. Si tú puedes subir tu foto y tienes tus carteles, pero tienes en tu casa, no funciona en nada. Hay que pagarle pauta publicitaria para que llegue a la gente. Mira, y te voy a decir una cosa, es la naturaleza normal. O sea, a mí lo que me preocupa de las situaciones, en general de los negocios, es que así funcionan, siempre han funcionado y siempre funcionarán así. ¿Sí? Entonces, tú tienes que saber que al momento que estás pagando por unas fotos, estás pagando por un community manager, también tiene que ir acompañado de una pauta y te lo van a decir. Que tú no lo quieras hacer es otra historia. Y es como te digo en el caso de doctores. Tú le puedes decir al paciente, oye, tienes que hacer esto. Pero si el paciente no se toma la medicina,
la medicina no va a funcionar por arte de magia. Claro. Entonces, la foto perfecta de millones de, oye, pero es que le pagué al mejor community manager de Tabasco, le pagué al mejor fotógrafo, ¿por qué no llego al alcance que quiero? ¿Por qué no va la gente a mi restaurante? Pues porque no invertiste lo suficiente. ¿Sí? Y no es un tema de pesos, ¿no? Pero bueno, sí es un negocio muy competitivo también, eso es otra historia. Mucha competencia actualmente. Pero la gente, como tú dices, yo he visto negocios que tienen una red social bien bonita, ¿no? Claro. Pero nadie la ve. O sea, de nada te sirve. Es desgastarte subiendo contenido, creando contenido que no tiene ningún alcance, ningún sentido. A veces genera más una foto ahí medio, pero metiéndole un buen trancazo de pauta publicitaria. Obviamente que tenga un sentido la publicidad. Claro. Que estar pagando por contenido, pagándole a una agencia, que luego le echan la culpa a la agencia. La agencia nada más se encarga de generarte contenido. Sí. Y de administrarte la pauta, pero la pauta tú vas a decir cuánto le vas a meter. Lo que pasa es que, mira, cualquier negocio tú tienes que saber a qué te estás metiendo. Un negocio, un restaurante, es un negocio de bienes raíces y es un negocio de servicio. Entonces, funciona de dos formas. Una, evidentemente, que pase gente, que la atiendas bien y que gaste dinero en tu restaurante. Primero tienes que hacer que la gente llegue. ¿Por qué pagas una renta elevada? Porque es un lugar donde tiene que pasar mucha gente. Entonces, número uno, si tú te pones en una plaza comercial, tienes que garantizar que entre X cantidad de gente. Si la plaza comercial no te puede garantizar eso, está habiendo broncas, ¿no? Y hay ejemplos de muchas plazas en Tabasco, en México, en el mundo, que no te garantizan eso. Entonces, una plaza comercial sabe que poner un restaurante implica una renta cara. ¿Sí? Y no les da ni siquiera las condiciones suficientes que deberían en este caso hacerlo. Pero también la persona que tiene un espacio que está medio escondido, vamos a llamarlo así, porque fue el que te alcanzó, fue el que te gustó, fue el que lo que tú quieras, tienes que compensarlo con algo. ¿Sí? Si no va a ser en este caso con redes, con pauta, porque no tienes dinero porque se vale, tienes que hacer el esfuerzo clásico, el salir a vender, ¿no? El salir a la calle, el ir a hacer esas interacciones de cómo le hago para traer a esa gente aquí a la mesa, el cerrar acuerdos comerciales. Es un negocio común y corriente, o sea, que necesita ventas. Y la venta no es cuando la gente llega, que también lo es, pero tiene la operación doble en la que tú tienes que ir a buscar a la gente para que decida ir a consumir a tu restaurante. Eso que mencionas tiene mucho sentido, el tema de compensar el hecho de que pues, si pago menos renta es porque el lugar está escondido o no es Claro. no está tan bien ubicado y tengo que compensarlo con la publicidad que va a hacer que llegue la gente. A lo mejor, dirías tú, si estoy en una plaza comercial donde llega un chingo de gente, a lo mejor no gasto casi nada en publicidad, pero lo estoy pagando en renta. Seguro. A fin de cuentas hay un presupuesto ahí que está destinado y simplemente el porcentaje va dividido hacia qué área se va a meter, pero lo que se va a gastar, se va a gastar. Eso es, o sea, al final de cuentas tienes que hacer lo que funcione. Y hay diferentes estrategias en función, insisto una vez más, a lo que te dediques y a cómo tu negocio le haga sentido. Entonces, sí es bien importante una vez más que sepas en qué estás parado. ¿Consideras que es de los errores principales de los negocios? Digo, tocando el tema de cuáles son los problemas principales en el tema restaurantero, que con los que más te enfrentas, digo, hasta a lo mejor son 20, 30, pero que me digas unos 3, 4, suficiente, no, me imagino que ese es uno de los que entra en el... Mira, yo te diría que ni siquiera entra en el top 5. O sea, es un problema, pero yo creo que hay problemas más importantes. Por ejemplo, cuando el lugar ya está operando, misma historia. O sea, así como la ubicación es súper importante, también evidentemente el plan y modelo financiero. La teoría, digo, un restaurante, operar un restaurante no es ciencia nuclear, pero sí es una ciencia. Y hay libros y de teoría de esto. O sea, hay uno muy famoso, se llama Restaurant Success by the Numbers, que te dice cómo tienes que operar tu restaurante. Y te dice que tu renta no debe nunca ser mayor al 8% de tus ingresos. Si tú pagas más de 8% de renta, tu renta ya es cara. Entonces, eso variará en función de tus ventas. Evidentemente, vas a gastar más. El cuerno de, por ejemplo, el de Mazarik, paga $1,000,000 de renta al mes. Entonces, imagínate, paga $1,000,000 de renta al mes. Evidentemente, así vende. ¿No? Ahora sí que sácale su 8%, ¿no? Pero en este caso yo te diría, es más importante, por ejemplo, el saber tu plan de recuperación de la inversión. ¿Cómo vas a recuperar tu inversión? ¿Por qué? Porque una vez que el negocio empieza a funcionar, tienes que empezar a sacar lana, pero sin que te descapitalice. Entonces tiene que ser una lana sana, que dejes el negocio siga operando, que no descapitalices de más, porque el restaurante tiene una ventaja bien importante, y es que genera mucho flujo de efectivo. Entonces es muy sexy que esté generando el fin de semana y te gaste el dinero. ¿Sí? Entonces, si tuviste una mala semana, ya no te alcanzó para cumplir con tus objetivos. O normalmente tus proveedores te van a esperar también tiempo. Entonces, siempre vas a tener dinero. Entonces, engolosina luego a los dueños para gastar en otras cosas. ¿Qué pasa ya con lo que se venda mañana lo recupero? Seguro. Y no pasa así porque si no funciona, así no son los números económicos en este caso de un restaurante. A mí que me preocupa más, si está entrando dinero, no hay bronca. Por ejemplo, si los costos son malos, yo te puedo asegurar, en verdad, que más del 95% de los restaurantes en Tabasco, en México, no tienen costeos.
de su carta. O sea, no saben cuánto les cuesta cada platillo. ¿Cómo sacan los costos? ¿Cuánto compré y cuánto vendí? Ajá. Ahí muere. Y ya, o sea, realmente no entienden la parte de que el costeo es previo al precio. Totalmente, o sea, mucha gente pone precios sin hacer costeo de cuánto les va a costar ese platillo. Sí, o sea, nosotros cuando empezamos en consultoría, en este caso justamente con el tema de restaurantes, y le decimos, a ver, chef, está padrísima tu carta, costéame tus platillos, los chefs se sacan de onda, cabrón. Entonces, y lo cagado es que lo estudiaron. No, totalmente, o sea, para que un chef te entregue, que tú contrates, que te entregue tu carta costeada, es una bronca. Sí, sufro muchísimo para que me la den. Bueno, y te la dan mal costeada. Bueno, de ahí tú tienes que analizar en cuánto lo puedes vender. Obviamente comparas contra el mercado, que es lo que casi todo el mundo hace. No está mal. Pero si estás más caro que todos o estás más barato que los demás, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Con qué lo compensas? ¿Con qué lo compensas? Oye, ¿qué pasa si estoy utilizando picaña a fuerza? Oye, a ver, ya no uses picaña, usa bistec y vamos a ver qué guiso podemos hacerle al bistec para que me salga más económico. Oye, es que uso camarón. Oye, ¿cuántos platillos usan camarón? Nada más uno. Bueno, igual y lo podemos quitar para no tener que comprar camarón y evitar la contaminación cruzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esté ahí congelado cuánto tiempo porque casi no sale el platillo, etcétera. Pero eso va desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa? Que tú entiendas, insisto una vez más, en qué negocio estás. Yo te diría dos importantes. Uno, el tema del costo, porque siempre va a ser el más importante. La gente cuando hablamos de gastos quiere recortar una nómina, quiere recortar que apaguen la luz, quiere recortar la limpieza. Eso no significa nada. Lo que significa realmente es el insumo que tienes. Entonces, a mí me espanta saber cuántas personas ponen promociones sin saber cuánto le cuestan las cosas. Eso yo te diría es de los problemas más importantes que hay en un restaurante. Fíjate que lo que yo aprendí ahora sí que a madrazos, el tema de costeo, gracias a un amigo de hace mucho tiempo, digamos que casi al inicio de empezar el negocio me lo enseñó y lo entendí. Entonces, yo creo que eso fue un gran factor de que el negocio fuera funcionando, porque si no, hubiera estado tronado. Lo que mencionas ahorita de las promociones, me he topado con eso. Mucha gente tiende a meter promociones porque está desesperado y quiere vender, pero terminas gastando más de lo que realmente te cuesta porque no entiendes cuánto te cuesta hacer un producto. Luego meten promociones de 2x1 y tu costeo está en el 60%, ya estás perdiendo lana. O sea, y aparte pones 2x1 en productos que tienen poco margen. Por eso te digo la importancia. O sea, el poner promociones, por ejemplo, en cerveza, es de las peores cosas que hay, porque la cerveza no tiene margen, porque está muy competida. Te conviene más regalar cosas. Porque es bien importante también, también la gente, yo entiendo que no vamos a ser expertos fiscalistas y tampoco queremos que la gente salga de este podcast haciéndolo, sino simplemente es decir, cuando tú checas tu carta, hasta abajo de la carta dice todos los precios incluyen IVA, ¿sí? Que la paguen o no la paguen es otra historia, pero incluyen IVA. Entonces, el precio de venta que viene ahí, el 16% no es tuyo, güey. ¿Sí? Ese se lo tienes que pagar al SAT. Entonces, tú te estás quedando en este caso con la proporción restante. Si vale 100 pesos, 84 son tuyos. Eso es lo que vale realmente. Y eso es lo que tienes que contrastar. Hay mucha gente que no hace ni siquiera esa matemática o que no sabía que tenía que hacerla. Entonces, ya estás hablando de un 16% de descuento gratis, pues. Y luego le pones promoción, ya te metiste en una bronca, sí, ¿no? claro, para que lo dimensione algunas personas, si vendes 500,000 pesos en el mes, son 80,000 varos que quizás si no lo habías contemplado, se te van a ir. Tú dices, güey, ¿dónde está la ganancia? Pues ahí. Y luego te voy a decir una cosa, de restaurantero, justamente, mira, me da mucha risa porque este famoso cuate de Carlos Muñoz siempre decía que los restaurantes eran negocios pendejos. Ajá. Y la lógica, a mí sí me gustaba, estaba de acuerdo. No me gusta cómo lo hice, pero la lógica es buena. ¿Por qué? Porque gastas demasiado dinero antes de empezar, ¿sí? Y fiscalmente es malísimo. Porque tú cobras IVA, todo lo que cobras tienes que pagarlo, se lo debes al SAT. O sea, le haces de tesorero por el SAT. Y todo lo que compras tiene IVA. No, porque casi todos son insumos. Son insumos que no generan IVA, la nómina no genera IVA, la renta, si te la facturan, generará su IVA, pero preferías ahorrarte el 16%. Entonces, siempre vas a estar en una bola de nieve de estarle pagando impuestos, estar pagando nóminas, estar metido en broncas, que sí es el flujo, pero también no es tan atractivo como muchos otros negocios lo llegan a hacer por esta perspectiva. Por eso te insisto, quien pone un restaurante realmente va muchas veces más impulsado por el tema del ego, de yo quiero tener un lugar donde llevar a mis amigos, yo invitar las botellas, que lo vean. Si tienes es un lujo. Si te lo puedes dar, es como un reflejo de que tienes lana para mucha gente. Sí, o siempre es algo muy bonito. Es muy padre. O sea, los restaurantes son muy amigables. Evidentemente transportas cosas. Yo lo veo bien, pero también es un tema de que, a ver, si eres la gente de Tabasco, por ejemplo, ya salió del estado. La gente ya vio que hay en otros lugares. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen lugares que sean como los que están afuera? Sí, queremos hacer lo mismo de siempre. Entonces, es un tema de, sí está bien que sí le quiero meter al ego, sí quiero ser diferente, sí quiero que se parezca al restaurante que fui cuando fui a Nueva York,
¿pero qué voy a vender? Híjole, no la quiero cagar, tacos. Sí, a huevo. Entonces, oye, ¿pero qué más? Hamburguesas, boneless. Está bien, no está mal, o sea, está súper bien. Pero ya se empieza a perder un poquito en este caso el contexto de lo que tenías pensado hacer desde el inicio, ¿no? Que sí, realmente, como dirías tú, no le apuestan, les da miedo y se quieren ir a lo seguro, pero realmente lo seguro termina siendo más inseguro porque empiezan a hacer tanta competencia de lo mismo que es como que terminas abaratando tu producto, ya no hay diferencial, ya no hay nada, pues. Ya platicaba con mi esposa justamente el tema del concepto. O sea, ¿qué tan importante es tener un concepto? Es indispensable. O sea, el concepto puro, vamos a llamarlo así. Imagínate que tú dices, yo quiero hacer un restaurante que se llame Frida y que esté relacionado con el tema de Frida Kahlo. Padrísimo. Lo que van a hacer normalmente van a decir, Frida Kahlo, mexicano, ya sé, margaritas, nachos. ¿Qué tiene que ver con Frida Kahlo? Nada, cabrón. Pero tacos, porque es mexicano. Y poner piñatas y poner todo lo que sea mexicano, vamos a poner cosas de Frida Kahlo. Es que no tiene nada que ver con eso. Pero si tú pones, por ejemplo, cosas que estén relacionadas con la vida de Frida, cosas que tengan que ver con sus pinturas, que tengan que ver con lo que sea que haya vivido ella, empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque el día de mañana que empieza a tener un problema, tú lo puedes rescatar con el concepto original. ¿Sí? O sea, el momento de decir, oye, ¿qué hay en la historia de este personaje o la razón por la cual inicié lo que sea que haya iniciado que yo le puedo meter a mi restaurante para rescatarlo? Entonces ya no se ve desesperado el poner cualquier cosa porque va con lógica con tu concepto original, ¿no? Ok, es como decir, porque lo he visto, negocios que agarran y hoy ponen, no hay venta, noche de DJ, ya. Y la otra semana, noche de salsa, es como, güey, qué pedo. Claro. Y ya no vas entendiendo el concepto de tu mismo negocio porque estás desesperado por tratar de vender y luego Claro. ni se vuelve venta recurrente, pues. Y ahora te voy a decir una cosa también, o sea, el concepto también, vamos, se ha ido modificando bastante. Hoy yo creo que la generación actual, del mundo, la sociedad, es una sociedad bastante versátil. ¿Sí? Si tú le preguntas a cualquier persona qué tipo de música te gusta, habrá de todo, te dirán que de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un momento puedes escuchar reggaetón, en otro momento puedes escuchar Peso Pluma, en otro momento puedes escuchar banda, en otro momento puedes bailar electrónica y se vale, porque así somos todos. Así como queremos comer tacos de callejeros, también queremos comer en un lugar fino. ¿Qué tienes que hacer? Que tengas un lugar que sea versátil, pero desde su origen. ¿Me explico? O sea, si tú vas a hacer algo nuevo, bueno, mételo versatilidad desde el principio. Pero si tú te encasillas de inicio y dices, no, este es un restaurante oaxaqueño, de música oaxaqueña súper tradicional, brother, no va a haber para dónde hacerle. Porque no va a hacer sentido el día que pongas un DJ a un lugar oaxaqueño. Sí, claro, tienes un nicho ya muy marcado y es lo que hay. Y a veces cuando te desesperas por eso, llegan tus clientes fieles y es como que no, ya cambió, bye. Entonces perdiste a los fieles y a los infieles que fueron nada más para ver qué hay, ¿no? Ajá, realmente como para conocer y es como que no, pues no le encuentro la lógica. Porque no tiene concepto, ¿no? Entonces sí, se vuelve un tema que yo te diría, bien conceptualizado, tiene mucho potencial y se pueden hacer grandes cosas. Ahora, de lo que mencionaste que el costeo es uno de los problemas. ¿El concepto asumo que es otro de los problemas? Sí, la falta de concepto es otro de los... ¿Cuál otro sería uno de los que te topas siempre que es como de, ay, güey, ya sé que esta madre va a ser un problema aquí y en cualquiera y ya como que lo tienes? Yo te diría el tema del vendedor / mesero. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, mucha gente lo abarcamos con el tema del personal. Lamentablemente, mesero no es una carrera. Tú no estudias o no hay ningún lugar donde puedas mandar a alguien a ser mesero. Entonces, la forma como va a aprender una persona es con la práctica. Entonces, hay muchas malas mañas que se acaban aprendiendo. Y no hablo de temas feos, me refiero de robo hormiga, etc. No, me refiero a un tema de formas de cómo están acostumbrados a trabajar. ¿Qué pasa? Que tú tienes que establecer en tu negocio una clave de parámetros, un sistema que decíamos, y un sistema no me refiero a tecnología, de formas de trabajar. Tú ves a un Starbucks o un McDonald's y siempre es gente diferente, pero hacen lo mismo. Sí, hay una rotación de personal impresionante. Impresionante, pero no están preocupados. ¿Por qué? Porque ya escribieron el hilo negro, ya escribieron la receta, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer algo parecido. O sea, antes de entrar, ¿qué hace mucha gente? Me voy a traer al mesero de tal lugar. Oye, tal cabrón me atiende bien. Me voy a traer a tal chavo que es súper movido. Es que no es que sea movido. Es que es un mesero que sepa entender que si tú esa semana quieres sacar el pescado porque se te está quedando, lo pueda sacar y tenga la capacidad de sacarlo. ¿Cómo? Con las líneas que le vas a decir. Un cuate que tenga la capacidad de leer la mesa y de leer la orden. O sea, digo, insisto, no es ciencia nuclear, pero es, tú te sientas, la gente llega primero a pedir de tomar y ¿cuántas veces te has sentado y te dice, ¿qué quieres tomar? No, pues no sé ni qué tienes. Sí, claro, no sé ni qué vendes. Y luego, oye, ¿van a pedir de una vez? No, o sea, hay un proceso, o sea, es un tema de, depende del tipo de restaurante, ¿no? Tiene que haber una entrada, tienes que ver si es un grupo para compartir, si es una pareja, ¿qué me recomiendas? Y te dirán cosas raras. Pero el error
es el dueño del restaurantero o del capitán que lleguen a poner. Porque tú le dirás, yo necesito que tengas una meta de ventas, necesito que vendas 100,000 pesos mensuales. Oye, ¿cómo lo hago? 100,000 pesos mensuales, hazle como puedas. Entonces, cuando tú le preguntas al mesero, oye, ¿qué me recomiendas tomar? Te va a recomendar la bebida más cara que hay. Porque él no entiende que hay otras cosas. Porque es muy diferente decirle, que eso lo hacemos con muchos clientes, ofrece los productos más rentables. Y te voy a decir algo que va a sorprender, pero es, bueno, no debería, pero es, los negocios son para ganar dinero, no para vender más. Ajá. Entonces, es preferible que vendas menos y que ganes más a que vendas más y ganes menos. Esa filosofía la he mencionado a veces y como que no les cuadra a algunas personas. Les digo, a ver, yo creo que un negocio el que más deja no es el que más vende, sino el que menos gasta. Sí. Y luego me dicen, no, pero lógicamente si vendes más vas a ganar más. Pues no necesariamente. O sea, no necesariamente si vendes un chingo vas a tener un chingo de utilidades. Y mira, no son finanzas nucleares. O sea, simplemente es el costo es variable y el costo va pegado con la venta. O sea, el costo está relacionado con la venta. Entonces, evidentemente, así como vendes más, tu costo también va a ir aumentando. Tus gastos son fijos. Entonces, bajo esta lógica, es un tema de si yo tengo una buena estrategia de qué quiero que vendan, ¿sí? Evidentemente voy a poder, en este caso, ganar más. No es lo mismo que te digas a tu mesero, oye, quiero que este mes vendas 10,000 pesos, a que le digo, quiero que este mes vendas 5 botellas de agua, 10 pulpos, 4 tacos y 5 cosas de estas. ¿Por qué? Porque él todos los días va a poder llevar un registro de, sí, ya llevo 4, me falta una. Oye, me falta esta, le voy a echar ganas, ¿no? Y evidentemente la clave del éxito, que lo compenses. ¿Por qué las empresas no tienen rotación? Porque les dan bonos. Sí, o sea, un tema de, oye, a ver, ¿cómo bonifico una persona? Puede ser en dinero, puede ser con días de descanso, puede ser con diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si tú tienes claro cómo vas a retener a tu talento, que tú vas a desarrollar, porque partiendo de la base que si contratas talento viejo, pues ese talento trae sus mañas. Sí. Y no te las vas a poder quitar de encima. Entonces, yo creo que hoy es no sé si una carrera, una profesión, no sé cómo llamarlo, que el día de mañana va a la alza, ¿no? Porque no deja de haber restaurantes, cada vez va a haber más restaurantes y sí vamos a necesitar el día de mañana que se haga una escuela de meseros. Y yo creo que es un excelente modelo de negocio. Quien ponga una escuela de meseros de hecho, con buen servicio, le va a ir súper bien. Sí, o sea, porque lo necesitamos. Pues, honestamente, yo luego... En el país y en el mundo, ¿eh? Contratar a un mesero es una odisea. Contratas a un mesero y por lo regular, yo le voy más... a veces no concuerdan conmigo, pero yo le voy más a contratar a gente sin experiencia que a gente con experiencia. Porque lo moldeas un poco a tu modo. El problema es que si tampoco tienes una persona ahí que esté pendiente de lo que capacite, pues como que se vuelve todo un rollo y a veces es complicado. Y dirías tú, la gente tiene muy clavado de que el mesero gana por propinas. Y a veces están 2 días como que la propina no es buena, pum, y te dejan el trabajo. Es como que, güey, espérate. O sea, ni siquiera has pasado una semana, no has entendido el tema y todo, pero por lo regular son la gente que ya ha trabajado en otros lugares, claro, y siempre se clavan en el tema de bar. Y el tema de bar, el mesero que estuvo en un bar o en un antro, difícilmente te va a atender muy bien una mesa en un lugar, en un restaurante. Si te la atiende bien, no te va a durar porque las propinas no son iguales. Correcto. Es un tema, es complicado. Entonces, aparte, bueno, ya vamos por costeo. Ya se volvió un... No, yo te diría, costeo, concepto, evidentemente, en ese tema, el tema del personal, que evidentemente tú lo puedes mover, y el tema de sistemas, ¿no? Que va un poco relacionado con todo esto, o sea, es mi sistema de trabajo. ¿Sí? Es un tema de si decidimos usar un software que hay muchos muy conocidos y muy importantes, hay que usarlo bien. Si ahí está la inversión en él, pues hay que aprovecharlo, porque ese no solamente va a servir a ti para medir evidentemente tus costos, para medir tus compras, para medir tu rentabilidad, sino también evidentemente si te están robando, si estás siendo eficiente como tiene que salir, ¿no? A mí me gusta, ahora sí que mente muy financiera, ver a cada platillo como la bolsa de valores como una acción, ¿no? Si tú tienes un portafolio de inversión en la que X acción va perdiendo o no te está resultando, la vendes y ahí muere, ¿no? O sea, vamos por una que pueda ser mejor. Misma historia. Si tú volteas a ver tus platillos de la carta, que luego hacen cartas interminables, por cierto, y te das cuenta que tienes 20 platillos que no la arman, no la mueven, brother, sácalos. Sí, no se dan lata. Pero nunca los revisan. O sea, el tema es que tampoco el dueño, porque probablemente nunca tiene un restaurante o no le sabe, o está más enfocado al buen servicio al cliente. O sea, claro que es importante que el cliente esté contento, pero también todo lo otro es importante, como todos los negocios. Entonces, bota esos platillos y muévele. Oye, pero es que va a cambiar el concepto. Es que no tiene por qué cambiar. Tú tienes que tener la habilidad para poder moldear lo que sea que estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahí ahorita justamente eso que mencionamos, yo acabo de hacer ahorita en el de mariscos y fue como estos platillos no se venden, pero hay unos platillos que era como de, no sale, pero es exactamente los mismos insumos que el otro. ¿Lo saco o no lo saco?
lo mismo. Era como de, Para mi punto de vista, sí, porque es basura visual. ok. O sea, el consumidor o sea, se parte de la base que el consumidor es muy racional y no es cierto. Somos excesivamente irracionales. O sea, específicamente en restaurantes, el platillo que está en la foto tiene un 75% de posibilidad de salir más que uno que no esté en la foto. Entonces, las cartas que no tienen foto están malísimas. Hoy es que parece carta de Vips, de Tox. Bueno, pues es que copia el inteligente del salón. A mí me sorprende, Elías, ver lo exitoso que es un Vips, que es un Tox, que es un Biscuits de Obregón. Pero en verdad a nivel nacional. Y que nadie les copia. Le copian al tonto del salón, cabrón. O sea, cópiale al que tiene muchísimas sucursales y que tienen estandarización, precios lógicos, ¿sí? O sea, tú pídele a él que te separe una cuenta y no va a haber ningún problema. Sí, tienen los platillos ya porcionados, siempre va a ser lo mismo. ¿Es el más rico? No. ¿Es de mejor atención? No. ¿Es el mejor ambiente? No. Pero ya sabes a lo ¿Pero que por vas. qué están llenos? Porque ya sabes a lo que vas. Te dan certidumbre. Entonces, oye, ¿cómo se ve la tan pequeña 4? Pues ahí está la foto, cabrón. Ya sabes a qué vas a pedir. En cambio, tú llegas al restaurante. ¿Cómo se ven los camarones a la tía Chonita? Pues sepa el Espíritu Santo. Porque hay veces que ni siquiera le ponen descripción. Sí, a veces es como de, ajá, lo ves y es como de, estará bueno, oye, ¿qué lleva? Y ya es una pérdida de tiempo estarle preguntando al mesero. Y luego los meseros tampoco ni siquiera lo han probado, ni siquiera lo han visto a veces. Es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Que frustrantemente, el dueño que le invirtió sus aguinaldos, sus ahorros, porque imagínate que era su sueño sano, o sea, no era un tema de ego. Él soñaba con poner unos mariscos porque su abuelita cocina delicioso y siempre le ha interesado. Y dice, ¿por qué no sale el plato de mi abuelita si es el más delicioso de todos? Pues porque no haces lo básico que tienes que hacer, hermano. Es la labor de Y ventas. no es malo, que es la labor de ventas, que es el tema de la foto, que es todo lo que implica sacarlo. Entonces, por errores luego tan pequeños, estamos pagando precios excesivamente caros. Ok, entonces como recomendación en el menú sí es como muy importante el tema visual y no, bueno, esa sería una pregunta general. No es poner la foto del producto que más te guste, sino el que sea más rentable. Totalmente. O sea, nada más. Ya me quitaste muchos clientes de consultoría porque esa recomendación, mira, no es por nada, pero a un cliente de mariscos en Cárdenas, perdón, el mes de mayo hicimos una modificación de su carta. Básicamente hicimos eso. O sea, no hubo ciencia nuclear. El platillo más rentable que más le ganabas se puso en las fotos y listo. Y el menú al inicio tenía la foto, antes no la tenía. El cliente me puso hace poco, David, mayo es el mes que más se vendió en mi historia. Ok. No fue por la foto, fue porque fueron otras cosas más. Pero evidentemente eso ayudó a que también le ganara más. Sí, y a veces no necesariamente es la venta, dirías tú, es el margen. Totalmente. Entonces también es... Y el mesero ya por fin sabe cómo se ve lo que tú quieres. Oye, se está vendiendo más esto que antes no se vendía. ¿Por qué crees que sea? Porque le pusimos la foto del menú. Mira, sí... El mesero luego te va a decir que es él. Seguro, no importa. O sea, aquí te interesa es que salga, ¿no? O sea, se pusieron, por ejemplo, fotos de los cócteles y mágicamente empezaron a salir cócteles que nunca habían salido. De hecho. O sea, entonces tú dices, la gente pide lo que ve, más o menos. O sea, hay una historia ahí, digo, si alguien la quiere buscar algún día, es que en la antigüedad no se ponían fotos, o sea, los únicos restaurantes que ponían fotos de los platillos eran restaurantes para la clase baja, porque la gente no sabía leer. Okay. Y un símbolo de estatus eran restaurantes en los que no se ponían fotos, que se ponían descripciones. ¿Por qué? Porque la gente noble sabía leer. Entonces no necesitaba la foto. Es la única diferencia. Que hasta la fecha algunos lo usan, o sea, tienen como un referente de que una carta así... Una carta fina es sin fotos, ¿no? Pero, cada quien. Pero te voy a decir una cosa. A mí, David Hernández, si me preguntas qué prefiero, ¿un restaurante fino o un restaurante rentable? Yo prefiero un restaurante rentable. Sí, claro. Por mucho. Pero habrá gente que diga, no, es que mi sueño es tener un restaurante francés, que Dale. Yo creo que es eso. ¿Tiene nada de malo? ¿Está bien? Dirías tú, no tiene nada de malo hacer lo que quieras, siempre y cuando tengas claro lo que estás haciendo. Ahora, si tú me dices que vas a poner un restaurante francés de alta categoría en el que vas a traer caviar y lo pones en la plaza más popular de Villahermosa con 300 metros cuadrados, gastando muchísimo de luz y pagando 200,000 pesos de renta, pues digo, vas a tener que tener mucho dinero porque probablemente no lo vas a llenar y probablemente acabarás poniendo cubetazos en 200 pesos, ¿no? Ya, yo creo que a muchos les ha pasado, hasta me incluyo. Alguna vez me pasó algo así como de, te confías de algunas cosas, asumes algunas cosas ya sea por la zona, etcétera, y luego te das cuenta con que no, digo, son aprendizajes que vas teniendo, pero hay cosas que a veces sí tienen mucho que ver, que cometiste el error de creer que porque a ti te gustaba, porque tú creías que iba a jalar chido, porque solamente
tú creías que en otros lados lo venden, que es otro, por ejemplo, otro concepto muy común que me dicen, güey, hay que poner un botanero, porque los botaneros, puta, venden un chingo. Güey, pues estás viendo un botanero en Tuxtla, estás viendo un botanero en Mérida, la gente aquí se comporta muy diferente. También es un tema de modas, y como dices, al final de cuentas también tiene que ver qué quiere la gente, ¿no? O sea, empezar a leer el mercado, pero también es decidir, a ver, voy a hacer o voy a poner un restaurante que siga tendencias. Si la respuesta es sí, perfecto, sigue esas tendencias y que probablemente lo puedas ir adecuando, pero tienes que saber que todas las tendencias en la historia de la humanidad han cambiado y en algún momento la tendencia va a cambiar. Entonces, siempre va a ser mejor tener un restaurante que se persiste en el tiempo, ¿no? Y te pongo el ejemplo una vez más de estos 3 cadenas gigantescas que tenemos en México, que es decir, no han cambiado nada. Digo, evidentemente han metido más y menos platillos, luego se actualizan y luego no, pero es qué tanto le puedo copiar a ellos e intentar hacer como ellos, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que todos sabemos que se tienen que hacer, pero nos da flojera hacerlo o a veces no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, lo que decías ahorita del costeo. O sea, es un tema que, ¿cómo lo hacen? Mucha gente le puedes decir, digo, a grosso modo es cuánto te cuesta hacer tu producto, punto. Yeah. Pero va mucho más allá de eso. Realmente la cuestión de merma y todo, el tiempo de producción, muchas cosas. Es que, bueno, vamos, si tienes su ciencia, porque al final de cuentas lo dijiste muy bien hace rato, pero también es cuánto lleva de cada cosa. Hay gente que ni siquiera lo pesa. O sea, es una vez, por primera vez que va a ser tu menú, la flojera de pesar cuánto le estás poniendo. 20 gramos, 20 gramos, 5 gramos, 5 gramos, y que lo porciones. Y eso te va a hacer que te evites miles de problemas en tu vida. ¿Por qué? Porque tus inventarios te van a cuadrar, todo te va a cuadrar, no vas a tener ningún problema, ¿no? Y pasa lo mismo con el alcohol. ¿Cuánto le pones? Mira, hay bares que no usan medidores. Es que mi barman tiene mucha experiencia. Ah, sí. Hermano, no te cuadra, pues. No, independientemente, o sea, obviamente también con el tema de dinero, pero también el tema de sabor. Seguro, sí. Y ahí sí es un tema de ego, completamente. O sea, que el barman es como que no es que yo ya tengo la medida, no me interesa que la tenga, yo necesito algo que aunque venga un nuevo, lo lea y lo pueda hacer y sepa igual. Te voy a decir una cosa, aquí lamentablemente, bueno, aquí sí voy a defender al dueño. ¿Qué pasa? Que el dueño, como no sabe un negocio, porque seguramente, te repito, es su segundo negocio, o se dedicó a otra cosa, o es un doctor exitoso que tiene mucho dinero, no sabe qué hacer con él, o es un petrolero que tiene mucha lana, le ha ido bien y es ahorrativo. ¿Qué pasa? ¿De quién me asesoro? No, pues de gente que yo conozco. Oye, yo voy a tal bar y el barman es buenísimo, me cae súper bien, me da toda madre, es súper chido y es muy creativo. Me lo jalo y le creo a la persona. Sí. Entonces, tú también muchas veces esa confianza ciega en algunas personas, ¿sí? Que probablemente no está probada, te va a hacer que cometas algunos errores, ¿no? De hecho, me pasó en su momento, porque sí, pues, vaya, yo no estudié esa parte y todo, y pues yo empecé poquito, fui haciéndolo, y sí te vas topando con ese tipo de cosas que van teniendo mucho sentido. Y llegó un punto en el que yo dije, oye, está imposible de que una naranjada me sepa igual con este que con este, y se supone que hay una receta, pero Claro. ¿cuál es el problema? Que no necesariamente la receta, el hecho de que no la sigan. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían unas recomendaciones básicas para aprender a capacitar a tu personal? Porque eso nos pasa a todos. Yo creo que sin excepción a todos nos pasa el tema de que el personal es complicado. Y no porque sean malas personas, no porque vayan con la intención de querer joder el negocio, sino simplemente te cuesta trabajo enseñarle de la misma manera a gente con diferente personalidad cada uno. Pues. Mira, realmente la respuesta rápida es ir a la escuela. ¿De qué manera? Porque luego en los lugares te piden que acabes la primaria, la secundaria y la prepa. Porque si tú acabaste la preparatoria, fuiste una persona que en su vida estuvo acostumbrada a cierta disciplina. Tenía que llegar a cierta hora si no te cerraban la escuela. Tenías que entregar tareas si no te reprobaban. Tenías que hacer exámenes si no probabas que sabías ese conocimiento. Okay. Muchas personas se les olvida todo eso. Entonces, ¿qué es regresar a la escuela? ¿Cómo? Calificarlos, ponerles examen, llévalos a la disciplina. Si llegas tarde, te voy a castigar 5 minutos. Si lo haces, nos va a hacer esto. Si me tienes que entregar la tarea, que es tu inventario al 100%, me tienes que entregar tú este. Pero ¿qué pasa? Que te obliga que haya un maestro que esté revisando. Entonces, tienes que tener una figura, en este caso, que sea el maestro, que sea tu director, que sea tu prefecto, que es la persona que va a estar revisando al personal. Si tú no logras poner o llevar a tus empleados a la escuela nuevamente, evidentemente van a acabar haciendo lo que quieran. ¿Qué pasaba cuando no llegaba el maestro al salón de clases? ¿Qué pasaba? Un desastre. Oye, había veces que no se caía el ventilador, seguramente. A veces que nos quedábamos todos sentados, pero a veces que pateábamos mochilas, jugábamos, hacemos lo que fuera. Dependerá del momento. Entonces tú no puedes esperar que no solamente tu restaurante, sino cualquier negocio funcione a la merced de cada quien. ¿Qué me dicen muchos dueños de negocios en otro estilo?
es que la gente no piensa, la gente no tiene. A ver, espérate. ¿Cómo esperas que tu persona de cierto perfil y nada en contra de ellos piense igual que el dueño del negocio? Sí, claro, es imposible. Es imposible, no tiene sentido. O sea, el que está ahí mal eres tú. O sea, tú en verdad crees que la persona encargada o la persona que está trabajando va a pensar igual que el dueño. Hay una bronca impresionante desde la concepción del negocio. Y es lo que mencionábamos antes de entrar a cámaras, que era, nadie te enseña nunca cómo tienes que administrar un negocio. Y esa es parte importante, que es que vas a lidiar con personal de diferente nivel sociocultural. Ni bueno ni malo, simplemente tienes que aprender a tratarlos. Y como que por ahí va la lógica, ¿no? Sí, hay una creencia muy común eso de que es que si el dueño no está ahí, el negocio quiebra. No es tan así, pero tiene un poquito de sentido. Pero básicamente ahorita lo que mencionas es, tiene que haber una figura supervisando el tema. Y en este caso estamos hablando de un gerente, un encargado. Que es a quien el dueño va a regañar. O sea, ¿qué se dice hoy en día? Que es, ¿cuál es el único trabajo del dueño del negocio? Hacer crecer el negocio. El dueño nunca debe trabajar en su negocio, debe trabajar para su negocio. ¿Cómo trabajas para tu negocio? Encargándote de tener a la gente capacitada. Probablemente no te vas a meter a contratar a 50 meseros, pero sí te vas a meter a capacitar a 2 capitanes, a 2 gerentes que trabajen a como a ti te gusta que trabajen. Justamente un cliente restaurantero que te contaba de Cárdenas, ¿qué hizo? Se trajo a un gerente, ¿sí?, que trabaja en una de estas cadenas, que estaba acostumbrado a los sistemas. ¿Qué pasó mágicamente? Pues la gente le responde como respondería a la cadena principal. Entonces tiene mucho orden en su personal, está acostumbrado. ¿Por qué? Porque él trae esa escuela. Entonces, ¿qué pasa? Y hay que hacer, y siendo ejemplos de toda la vida, pero ve el ejemplo del fútbol. Cuando tú ves un jugador bueno, tienes 2 opciones. O desarrollas a un chavo de tu cantera, o le esperas a que tus jugadores le echen ganas, o fichas un talento nuevo. Y todos los fichajes cuestan lana. Entonces, oye, si tú ya viste un personaje que te gustó, que te llamó la atención y te puedes traer porque cumple con las características, fíchalo. ¿Te va a costar más lana? Seguro. Pero también es una apuesta. Habrá veces que funciona, veces que no. Y ahora sí que el fútbol y todos los deportes están llenos de estas anécdotas. Habrá el deportista que rinda más de lo que esperabas, que explote, y habrá el deportista que sea un fracaso. Pero así es la vida, así son los negocios, así es el mundo. O sea, eso no hay una varita mágica, ¿no? Ajá, o sea, hay que entenderlo. Y por ejemplo, ahorita lo que mencionas de lo del tener el gerente, me surgió esta duda, que yo creo que ya no en los grandes negocios, o la gente diría esto que es su segundo negocio, sino la gente que está empezando en ese tema. Hay gente que emprende, pero también tiene su trabajo y le cuesta un poquito de trabajo hacer el negocio, pero tampoco le alcanza para pagarle un gerente. ¿Te has topado con eso en alguna empresa con la que hayas trabajado? Porque digo, a mí me pasó, era como de, sé que necesito un gerente, pero yo no puedo estar ahí pegado, y te enfrentas con ese tipo de cosas ¿habrá alguna manera de poder lidiar con eso? Mira, todos los negocios, no solamente restaurantes, sino en general, tienen 3 áreas, que es el área comercial, que es básicamente las ventas, el área administrativa y el área operativa. Tú puedes outsourcear o conseguir gente que trabaje cualquiera de las 3. Pero si tú te das cuenta que tú no sabes operar, que tú no puedes, probablemente sí vale la pena que invites a una persona que sepa hacer eso, ¿sí? Si no le puedes pagar, tendrás que hacer porque el negocio no lo da, pues tendrás que hacer un sacrificio de tus utilidades. ¿Sí? Yo conozco dueños de negocio que deciden sacrificar parte de sus utilidades para pagarle mejor a su gerente y quitarse problemas de encima, ¿sí? Pero también habrá veces que digas, oye, ¿sabes qué? La verdad es que igual y sí vale la pena que sea mi socio y hacerlo partícipe del negocio. ¿Por qué no? Si tú solamente estás poniendo el dinero y él se va a encargar del tema de la operación, vale la pena que a veces hasta lo hagas socio del negocio. Evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con quién lo hacemos, ¿no? Sí, claro. O sea, el tema, y va desde el inicio, es, si tú estás determinado en hacerlo funcionar, tienes que hacer todo lo posible para que salga, ¿sí? Desde presupuestar tener un sueldo para el gerente. O sea, insisto, ¿cómo te avientas a rentar una plaza comercial, en hacer X, Y, Z, y no consideras el sueldo de una persona que va a ser vital para el negocio? Eso es de inicio. Pero si tú dices, es que yo no voy a tener tiempo porque solamente es esto, porque solamente esto, hay muchas otras inversiones que vale la pena que hagas. Yo sí le diría a la gente que quiere poner un negocio en el área de la comida, no es que sea matado, o sea, es un tema de, tiene su ciencia. O sea, no es un negocio en el que tú lo dejas solito y funciona. Simplemente es, si lo vas a poner, hay que dedicarle lo suficiente, porque si no, realmente el negocio le va a costar mucho trabajo despegar. Yo creo que es un negocio bastante demandante. Por lo regular, la gente tiende mucho a creer que la comida es el negocio del mundo, que es el mejor negocio del mundo, y realmente es mucho más complicado que eso y hay que dedicarle mucho su tiempo. Entonces, lo que pasa es que justamente, lo acabas de decir perfectamente, ¿no? Yo siempre le digo, hay que hacerle caso al inteligente del salón.
¿Qué pasa? Que normalmente tomamos consejos de la tía y del tío. ¿Qué dice la tía? La comida es el mejor negocio porque la comida es muy noble y la gente siempre va a comer. ¿Qué dice el tío? Bienes raíces es la mejor inversión porque siempre es mejor tener tu pedacito de tierra. Y aparte, bienes raíces siempre sube de precio. Pues mira, primero pregunta a tu tía cuántos restaurantes tiene. Si tiene 3, le haces caso. Si tiene 1, le haces caso. Si no tiene ninguno, no le hagas caso, bro. Sí, ese es. Si tu tío no es terrateniente, no tiene fraccionamientos, no le hagas caso, bro. Porque hay mucha gente que le hace caso a la tía y la tía no tiene idea cómo funcionan los negocios, bro. Entonces, efectivamente, la gente va a comer todos los días y eso es una verdad. Y efectivamente la categoría de restaurantes y de comida está creciendo. Eso es 100% cierto. Pero no están creciendo todas las categorías de alimentos. Por ejemplo, las categorías de comida rápida están bajando de velocidad. O sea, hay unas categorías, en este caso de comida saludable, de conveniencia, vamos a llamarlo así, que están creciendo endemoniadamente. Pero el restaurante de ocasión, o sea, este restaurante en el que tú vas por un drink de 200 pesos, que pagas un platillo de 300, esa categoría no está creciendo, bro. Se está manteniendo a como debe estar y está más competida que nunca porque cada vez hay más gente que tiene lana. O sea, hoy tenemos un grupo restaurantero, tipo por ejemplo el de Sonora Grill, que tienen 50 sucursales en el país. Sonora Grill se le ocurre venir a Tabasco, que digo, por cierto dijo que ya no va a venir. Viene a Tabasco, se come el mercado, güey. O sea, esos grupos, un grupo Fishers, viene a Tabasco, se lo acaban, güey. Sí. Entonces, estamos a la merced de esos gigantescos que están haciendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? Pero ¿no consideras también que es un tema de moda? O sea, la gente lo va a ir porque va a ir, pero por la marca que son. Vaya. Ese tipo de restaurantes, es un tema complejo. Yo creo que simplemente ellos ya encontraron su nicho y por eso justamente no están en Tabasco. ¿Sí? O sea, ellos dijeron, Tabasco no me interesa porque es mucho de modas, porque los productos no son tan fáciles de conseguir, etcétera. Son muchos temas que se combinan. A lo que voy es, los restaurantes de ocasión, esa categoría no está creciendo de más. ¿Sí? ¿Cuál está creciendo de más? El de la gente que necesita comer diario. Te pongo un ejemplo, digo, y no es porque sea personal el ejemplo, pero es, hoy en mi casa no había comida. Y mi esposa me dijo, no te preocupes, yo pido de comer. Y pidió, digo, para una publicidad de Vips. 149 pesos, una milanesa, dos enchiladas y ella pidió un cabo talpeño. Perfecto. No importa cuánta publicidad hicieran, todas las marcas de hamburguesas, de pizza, de tacos, de todo. ¿Quieres comer comida de miércoles? Sí. Y el miércoles no se te antoja una hamburguesa triple con papas y queso, ¿no? O sea, quieres comer normal. Esa categoría, o sea, el restaurantero que le interesa hacer comida para la gente normal a precio accesible, partiendo de la base de cómo están los salarios a nivel nacional, partiendo de la base de cómo está la inflación a nivel nacional, va a reventarla, ¿sí? Pero si tú crees que una persona normal come por 300 pesos al día, hay un problema de concepción. Sí, claro. ¿Sí? O sea, es que está pasando que el restaurantero que dice, sí, yo comería por 200 pesos diarios, saca cuentas, cabrón. Saca cuentas cuánto significa, porque no comes una vez al día, comes 3 veces al día. Sí, ese problema alguna vez lo tuve y sé gente que lo ha tenido, que es como de, güey, es que necesito levantar la venta de los lunes, de los martes. Pues sí, güey, pero la gente no va a llegar a comer algo que consume los fines de semana en una salida especial, pues, o sea. Claro. Y es un tema complicado porque ya no sé si es como que, pues tengo que dividir mi carta. He visto restaurantes que agarran y hacen de que, bueno, pues voy a vender en la mañana desayunos y como que le empieza a hacer un relajo ahí al negocio y es muy complicado. Y es cierto lo que tú dices, esa tendencia, porque ahorita la gente tiene menos tiempo y no quiere estar comiendo las hamburguesas, no quiere estar comiendo sushi, no quiere estar comiendo cortes, no quiere estar comiendo pizza, que es lo que se cree que se vende mucho y se vende. Claro. Pero nos metieron esa idea las marcas comerciales, las cadenas. Pero va la misma historia. O sea, justamente ayer tenía un pleito con eso. Las pizzas, salvo algunas especialidades, son un commodity. O sea, una pizza, nos acostumbraron a que la pizza vale 100 pesos. Nos acostumbraron a que las hamburguesas valen 60 pesos. Cualquier cosa que tú le vendas más caro que eso, tendrás que dar un plus especial. ¿Cuál? El que tú quieras. Pero ¿puedo comer pizza diario? Sí, de 100 pesos. Sí puedes. Pero tiene que ser de 100 pesos. Que fue que ahorita fue el Little Caesar el que agarró y se los comió a todos. Nadie se le ocurrió que hubiese espacio para una tercera cadena de pizzas. De hecho. Y a ese nivel. Pero con un concepto y un mercado muy diferente. Porque ahorita tú compras Domino's y Domino's no es barato. O sea, compras una pizza mediana y te cuesta 250 pesos. Sí, pero te pongo el ejemplo que justamente ponía ayer. Ayer se me antojaba una pizza un poquito diferente y costaba 450 pesos una pizza más gourmet, ¿no? En Uber. En Uber Eats, sí. Y dije,
a ver, espérate, o sea, quien le pone el precio seguramente está pagando, sí, es que le estás pidiendo en Uber, son los impuestos, de bla, bla, sí, o sea, me queda claro la razón por la cual lo hacen. No tiene sentido. O sea, si venden o no venden, eso es otra historia. O sea, lo que veis, simplemente no tiene sentido por ninguna parte. O sea, una pizza no vale 450 pesos en ninguna parte. Sí, te puedes ir a Italia y eso no vale. Ni en Nueva York vale eso. Entonces, ¿por qué lo ponemos? Porque simplemente estamos jugando con los números que se nos ocurrieron. O sea, ¿qué hacemos de broma luego en los negocios? Arrastramos Excel. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar? Arrastras el Excel y te da. Es que la comida tiene que dar el 30%. A ver, ¿cuánto me da? No, pues 450. Véndelo en 450. No, pues no. Seguramente no venderá muchas pizzas. ¿Habrá alguien que la compre? Seguramente la habrá. Pero te puedo asegurar que habrá mucho más personas que compren una más económica. Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Insisto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población en México, mira, hay estadísticas de los bancos, que hay un banco muy, muy grande en México, Bancomer. El 80% de sus cuentas, 80% de las cuentas de Bancomer, que es el banco más comercial de México, son aproximadamente 8,000 pesos al mes. Okay. El 80%. O sea, la gente en México manejará un ingreso, una clase media de 13,000 pesos mensuales. Y tú quieres que gasten 6,000 pesos en comida al mes. Al mes, no tiene sentido, pues. Entonces, insisto, yo no sé si la persona que pone un restaurante lo piensa esto. Igual y sí, y les vale. ¿Sí? Habrá gente que lo consuma, no pasa nada. Simplemente es que es una inversión excesivamente riesgosa, que si le pegas, le pegaste. ¿Eh? También tiene una ventaja muy importante. O sea, genera tanto flujo de efectivo positivo que haciéndolo bien te puede perdurar toda una vida. Y hay restaurantes que tienen toda la vida y crecen y crecen y crecen, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues claro que puedes llegar a ser muy exitoso. Yo creo que hay otros negocios menos riesgosos, pero la verdad es que si le pegas, ya le hiciste, ¿no? Es un tema de gusto y a veces es más un tema que no es tan especial. O sea, sí es muy especializado, pero que cualquiera puede entrar de una manera rápida, que es lo que comentaba contigo. Sí. Este tema, digo, a pesar de que puedes hablar de diferentes áreas, me gustó tocar este tema porque siento que es algo en lo que te comentaba es como mucha gente puede estudiar lo que sea y muchos terminan en el área restaurantera. A diferencia de una persona que estudia gastronomía, muy difícilmente se va a ir a otras áreas. Mira, al final de cuentas es lo mismo. Si te gusta algo y te gusta el tema restaurantero, dale, pero hazlo bien. O sea, hay un programa de Netflix que a mí me encanta que se llama Chef's Table y te cuenta la historia del restaurante, del restaurantero. Pero a mí me gusta porque te habla de negocio. Te habla de cómo empezó el negocio, cuáles fueron sus problemas y las bases son más o menos las mismas, ¿no? O sea, al final de cuentas, aprendieron en un lugar, dejaron una tendencia y todos han sido premiados por una historia importante. Para que tú recibas una estrella de Michelin, 2 estrellas de Michelin, tienes que ser único y tienes que diferenciarte de los demás. Y es como en todos los negocios, ¿sí? O sea, no porque vendas panuchos, no tienes que ser diferente a los demás. Esos panuchos que tú vas a poner, ¿qué tienen diferente a todos los que hay? Y no porque esos otros van a comprar. Porque la gente dice, es que tengo los únicos panuchos rellenos de lo que tú quieras. Es que tú no compites contra los panuchos, compites contra las hamburguesas, contra toda la categoría de alimentos. Y no solamente contra la categoría de alimentos, sino también contra la gente que come en casa, pues. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, o también la gente que decide no comer y tomarse un café en lugar de comer, ¿no? O sea, se vuelve demasiado variado. Pero si tú respetas tu esencia y tú eliges un concepto que te haga sentido a ti, ya lo hiciste. O sea, si tú pones un negocio por algo que te gusta, no va a haber manera que te vaya mal, porque te gusta y lo disfrutas. Pero cuando tú pones un negocio por el dinero, cuando tú dices, yo voy a poner este negocio restaurantero porque yo me di cuenta que la gente toma mucho en Tabasco, que la gente le encanta este tipo de música y porque se venden mucho las hamburguesas. En el mes 3 que no esté jalando, te vas a quedar arrancar los pelos, cabrón. Sí, claro. Porque no estás haciendo el plan. Pero si tú decidiste hacer unas hamburguesas diferentes, que tienen un concepto diferente, que hacen algo diferente, vamos, lo que hiciste con Chicago es un tema de, a ver, eso es lo que hay, cabrón. Es un tema diferente y le vas a acabar pegando porque la vida premia a la gente que se arriesga. La gente que copia no está mal, pero tienes que poner tu toque. Entonces, tú al momento de darle ese sello y decir, es que yo no me voy a bajar de ese concepto, adicional a que le pega otras cosas, te va a ir bien. Y eso mágicamente va a ir haciendo que cuando al negocio le vaya mal, digas, híjole, pero también hubo días que le fue bien, entonces tengo que ponerle de mi bolsa. Y yo le pongo sin que me duela. En cambio, la otra persona que lo hace por dinero y tiene que ponerle y ya no le mete. Sí, por lo regular es... De hecho, creo que esto lo hemos repetido varias veces, el error común de si quieres hacer algo y nada más estás fijado en el dinero, es muy probablemente que no hagas nada, porque no le metes pasión ni te interesa mucho más que el dinero, pues. Realmente. Totalmente. Mira, a final de cuentas suena ridículo cuando lo hice. Por ejemplo, digo que a mí me molesta mucho que hagan eso. Si dice Ricardo Salinas, pliego que métele pasión, pues no le crees, cabrón, por el dinero que tiene, ¿no? Pero cuando te lo cuenta, por ejemplo, un Alejandro que dices, es que le tuvimos que echar todos los kilos y todo el amor y todo el corazón a la cervecería porque si no
no salía esto, y yo te lo cuento igual, o sea, me pasa igual en el tema de consultoría, o sea, si el negocio es bueno y rentable y todo lo que tú quieras, pero hay veces que tienes que ponerle sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí, claro. Y todos los negocios son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que si está muy vendida la idea de que tienes que tener tu negocio, que es mejor ser independiente, pues quién sabe, la verdad, mi papá me diría, yo conozco muchos profesionistas que les va excesivamente bien. Entonces, yo sí invito mucho a la gente que quiere poner un negocio, que lo ponga bien, ¿sí? Y bien importante, si tienen ahorros, que no inviertan todos sus ahorros en un negocio. O sea, porque yo siento feo, por ejemplo, conocer gente que es plataformera, que dice, yo estoy ahorrando y vivo una vida muy austera y ya tengo guardados 2 millones de pesos en el banco. ¿Para qué? Para poner mi restaurante, que me mantenga y ya no tenga que trabajar. Y digo, hermanos, ¿estás dispuesto a sacrificar todo lo que has construido durante una vida por algo tan incierto que ni siquiera estás sabiendo? Ojalá y le pegues y ojalá le vaya muy bien. No lo ha hecho todavía, ojalá no lo haga. Pero, Ojalá escuche esto. Sí, ojalá me escuche a tiempo. Pero al final de cuentas hay que tener cuidado todo lo que está arriesgando uno antes de poner un restaurante. Sí, no lo mide. Realmente estás hablando de que esos 2 millones de pesos se te pueden ir en 2 meses, cabrón. O sea, literal, así es el negocio de comida. En 2 meses, 3 meses te puede ir esa lana, sí, pero Mira, fácil. Y hasta que endeudado puedes quedar. Ha habido casos de gente que tiene cámara fría, compra stock. Ese fin de semana se le va la luz al restaurante Y adiós. y pierde todo lo que estaba ahí. Y pierdes mucha cantidad de dinero. No digo millones, pero es un dinero que ya pensabas que ibas a mover. Y justamente como decíamos, no, con este dinero compro este insumo y con ese insumo recompro y pago renta y no pagas la renta y luego no pagas empleados. Y si te das un problema que puede salirse de control, ¿no? Sí, eso es un error. A veces o sea, sí es bueno comprar barato, porque obviamente Claro, es básico. Pero no siempre es bueno comprar mucho barato, que es un error que cometen muchos. Es como ahorita está barato, aprovecha a comprar el montón. Y ahí lo tienes, güey. Pinche dinero parado durante quién sabe cuánto tiempo y a veces te echa a perder, a veces yo creo que hay que hacerlo con inteligencia. Y regreso ahora sí que el tema de las acciones que son los platillos. O sea, hay platillos que tienen mucha rotación. Es decir, oye, está muy barato el camarón. ¿Vendo mucho camarón? No lo compres. Oye, está muy barato el bistec. ¿Vendo mucho bistec? Sí, cómpralo. Ahora sí, no. Oye, el alcohol está muy barato, las botellas. Oye, cómprala que vendas más. Pero ¿para qué te llenes de stock de cervezas, por ejemplo? ¿Para qué tienes stock de otra cosa que no varía tanto? Entonces, sí, el tema también de ponerse pilas, de ser un poquito más creativos. Y en verdad estar realmente leyendo tu negocio, ¿no? Yo creo que el dueño normalmente no hace ese ejercicio de leer cómo le va el negocio con unos indicadores, sentarte con tu contador como platicábamos un momento, o sea, decir, oye, ¿cómo vamos, caray? O sea, ayúdame, asesórame, ¿no? O sea, tú, por lo que pagas recibes información, ¿no? Entonces, Sí, claro. si tú compras barato y estás acostumbrado a pagar barato, pues seguramente no recibirás la mejor calidad a veces. Pero también eso tampoco significa que tienes que pagarlo más caro para recibir lo mejor, ¿no? No, y también hay que hacer su tarea, digo, teniendo información en internet ahorita, todo lo que da. A veces hay negocios que no tienen el dinero para pagarle a alguien, pero puedes hacer tu tarea y aprender un poquito y por lo menos de nada a hacer algo, a entenderlo. Yo creo que se puede, porque justamente estoy seguro que algunas personas dirán aquí después de ver el podcast, así como que, sí, pero pues ellos porque tienen dinero, o sea, los restaurantes, no, pero yo cuando quiero hacer algo, pues no me alcanza para esto, no me alcanza para el otro. Pues sí, es normal, pero haz tu tarea. Por eso el ejemplo que pusimos al inicio, yo creo que es el que me quedo. O sea, quien tiene dinero para gastar y en verdad queremos que no pierdan su inversión, que nos hagan caso a todo lo que dijimos. Digo, si no me quieren hacer caso, no pasa nada, lo que quieran. Pero quien no tiene dinero, quien dice, oye, es que yo tengo un carrito, sandwichero dirán por ahí, yo tengo mi carrito de hot dogs, ¿qué hago? Échale muchas ganas. Échale ganas y ve poco a poco. Ahorra poco a poco, ve juntando para que el día de mañana puedas tener 2. Y págale muy bien a una persona que esté contigo para que puedas abrir 3. Y vayas creciendo poco a poco. O sea, si tú empezaste y tuviste éxito en un carrito, ¿por qué te vas a un restaurante de plaza? Si no tiene sentido. Pon 3, pon 4, pon 5. Hay gente que puede llegar, imagínate que tengas 20 carritos, ya jubilas a toda tu familia anticipadamente, ¿no? Y de ahí vas poco a poco. Si la gente te pide otra cosa más, adelante. Y creo que es importante también entender que porque puedas hacer algo no significa que lo tengas que hacer. O sea, es un tema de McDonald's tiene la capacidad de hacer hot dogs, seguramente la tiene. ¿Por qué no lo haces? Porque no me voy a meter en problemas. O sea, si yo ya tengo probado que mi modelo de negocio funciona de la siguiente manera, voy a darla así. Si yo no le doy un espacio a la gente para que se siente, para que coma, porque tengo un carrito de hot dogs en un parque y no necesito mesas, ni clima, ni nada, no le muevas, cara. Tú ya tienes probado tu negocio, ya le entiendes, replícalo. ¿Qué pasa? Hace un momento mencionamos el tema de bienes raíces. Cuando tienes un local, muchas veces la tentación es decir, me voy a expandir, voy a hacerlo más grande. No es cierto, así no funciona el tema de bienes raíces.
muchas veces es mejor moverte del lugar. ¿Por qué? Porque en este caso diversificas tu riesgo. Entonces, para mí los restauranteros que están poniendo... ¿Moverte o abrir otro lugar? Abrir en otro lugar. Okay. Abrir en otro lugar. Es menos riesgoso que abras en otro lugar a que expandas el que ya tienes. Porque no solamente vas a crecer tu nómina, tus gastos, tu renta, tu todo, sino que también concentras el riesgo en un solo lugar. ¿Sí? Entonces, tú cuando te vas a otro lugar, das la impresión de... Tú ves los restaurantes que tienen 2 sucursales o tienen 3 sucursales, dices, oye, le está yendo bien. Algo le están haciendo bien. Oye, si este está en tal lugar y también está acá, significa que debe estar bueno. Te sirven de publicidad, te sirven de ancla, te sirven para probar conceptos. No funcionó este concepto, cambiamos de concepto y le hacemos otra cosa. Entonces te permite hacer muchísimas cosas. Pero si es entender, insisto, si sabes que estás en bienes raíces, vamos, tengo 10 mesas, vámonos y la 11ª no la ponemos aquí, la ponemos de este lado, ¿no? O sea, es entender esa parte en la capacidad también del restaurante. No porque lo hagas más grande quiere decir que va a llegar más gente. Exactamente. Que es un error común. Exacto. Hace rato decías... porque se me vino a la mente ahorita lo que decías de que tu renta no debe superar el 8%. Alguien dirá, ¿y yo cómo lo voy a saber si aún no sé cuánto voy a vender? Ahí es cuando tu proyección tiene que tener lógica. Entonces, es un ejemplo, si tú vas a pagar 10,000 pesos de renta, pues saca la proporción de cuánto va a ser 8%. O sea, mínimo tienes que sacar esa relación. Vamos a suponer que son 8,000 pesos de renta, pues tendrías que vender 100,000, ¿no? Mínimo. Pero Sin IVA. Sin IVA. Sin IVA, importantísimo, sí. Pero, tengo la respuesta, pero es como ¿cómo haces tu cálculo para que la gente sepa si el local que están rentando tiene la capacidad de vender eso? Es decir, tú me puedes decir, no, pues si vas a rentar un local de 8,000 pesos, tienes que vender 100,000 pesos al mes. Sí, pero pues, ¿cómo puedo saber cuánto vendo? ¿Cómo medirías la capacidad de si ese local te puede permitir esa venta? Tiene que ver con el número de mes, con la cantidad de comensales, con la cantidad de turnos que vas a vender, con tu ticket promedio, con la rotación de cuántas veces le vas a dar vuelta a eso, ¿no? Insisto, no solamente es el tema de tener muchas mesas y abrir muchos turnos, porque va la misma historia. O sea, pones el ejemplo interesante de qué pasa cuando una persona, por ejemplo, dice, ahora voy a dar desayunos. Padrísimo, nada más que no se te olvide que si pones desayunos o pones cenas, sí, si abres un turno más, es un turno adicional con tu personal. Es un turno adicional con el clima, con la luz, con todo lo que implica, ¿no? Es doble gasto. Sí, eso es. Menos la renta. Menos la renta, sí, pero doble gasto, ¿no? Por ejemplo, temas de... A mí me gusta primero que los restaurantes cierren un día. O sea, yo creo que es bueno que cierres por ejemplo un lunes. No vendo el lunes, cierra. ¿Por qué? Porque si tú abres todos los días tienes problemas de descanso. La rotación, los horarios, es un desastre. O sea, la gente siempre te va a faltar un día importante. En cambio, si tú cierras un día, es el día que cerraste y listo. O sea, tampoco estoy diciendo que copiamos todo, pero en Europa sí pasa. Los domingos cierran un restaurante y cerró el restaurante. Oye, pero van a querer ir a comer ese día. Los lunes aquí no se abre y punto. Ve a otro restaurante. Y la gente se va adaptando a eso, claro. Realmente. La gente siempre se adapta. La gente se adapta a todo lo que tú le presentes, ¿no? Pero bajo esta lógica que mencionábamos, ¿me va a dar o no me va a dar? Hay que echar números. ¿Cuántas mesas voy a poner? ¿Cuánto quiero que llegue? ¿Cuánto quiero que sea mi ticket promedio? ¿Sí? ¿Cuántas personas espero que lleguen más o menos al día? Partiendo de la base que va a haber días que vendas más o que vendas menos, ¿no? Un ejemplo práctico para la gente, que los que lo vean, a lo mejor tengan negocio pequeño, sería a ver, el local mide tanto. ¿Cuántas mesas me entran aquí? No, pues me entran 5. Ok. ¿De cuántas personas? 4. Ok. 5 por 4, 20. Ok. Me entran 20 personas. ¿Cuánto cuesta mi producto? No, pues cuesta 100 pesos. Va, más refresco, 120. Ok. El consumo promedio por persona son 120 pesos. Por 20 personas, tanto. ¿En qué horarios vienen? No, pues lo multiplicas por la cantidad. No pienses que vas a llenar el restaurante todo el pinche día. O sea, lo tiras a una y empiezas a tener tu proyección de ventas diaria. Claro. Y la lógica muy interesante es, ¿cuántas veces puedes llenar tu restaurante por día? No, o sea, creo que es una estadística que deberíamos ver. Yo creo que, regresando un poquito también al tema de cuáles son los errores que se cometen, es ver solamente la estadística de ventas. Porque la estadística de ventas es muy engañosa. Si ves un viernes te vas a emocionar. Depende de qué tengas. Si ves un lunes te vas a pegar un tiro. Pero es ver todos los indicadores que acabas de mencionar, ¿no? Tu rotación, tu número de mesas, las veces que le das la vuelta al restaurante por día. La gente, cuántos comensales hay por mesa también. Porque a mí me encantaría que llegaran 4 personas todos los días, pero no va a pasar a veces. Y con base en eso leer. Porque si te das cuenta que la mayoría de personas que llegan son 2, pues probablemente las mesas ahora pueden ser más chicas y te entran más mesas. Claro. ¿No? O si la gente que te llega es más grande, probablemente la mesa puede ser más alargada y meter más sillas. No lo sé, o sea, dependerá en este caso del tipo de negocio que quieras tener, qué quieres que pase y bien importante, qué interacción quieres que haya, ¿no? Hoy en día normalmente se platica, por ejemplo, sobre el tema de los segmentos de mercado, ¿no? ¿Y para qué tipo de gente voy? No, pues voy para gente de sector tal. No es cierto, hoy ya cambió mucho y hoy está más el tema del arquetipo. ¿Cómo se ve la gente que va a llegar a mi restaurante? ¿Cómo te imaginas que va a ser? ¿Van a ser adolescentes? ¿Van a ser niños? ¿Van a ser señoras? Va a haber X, Y, Z, ¿no? Hay muchos sectores que están súper desaprovechados. A mí, de los que más me gustan, por ejemplo,
es el tema de restaurantes como para mujeres. Ujú. Sí, o sea, es decirte, hay muchos restaurantes que están diseñados para grupos mixtos, ¿no? Pero un tema de que unas maestras que se están organizando para celebrar el cumpleaños de una compañera joven, ¿a dónde van? ¿No? Ok. O sea, el tema de que sea un lugar que no sea un antro, que no sea una locura, que tampoco sea, etcétera, que haya comida para todos, que tengamos, que esté bonito, que esté bien ubicado, que esté iluminado, que esté seguro, ¿no? Y al igual el sector también, por ejemplo, de los adolescentes, o sea, el adolescente a dónde va. Entonces, son algunos sectores que se olvidan porque siempre volteamos a ver al clásico. Oye, el godín que gasta siempre, o la gente que tiene mucha lana y paga mucho dinero. Vamos, o sea, que hay más población, ¿dónde te vas a poner? Y te van a dar muchas cosas. Que asumimos que eso es lo que más deja, porque es lo que vemos y creemos, pero realmente lo que siempre he dicho, dicen que el negocio de la comida es el que siempre deja. Güey, si fuera así, no cerrarían restaurantes y negocios a cada rato de comida. Mira, un ejemplo bien sencillo también, entender un poco la dinámica. O sea, yo viví en Ciudad de México aproximadamente 9 años, trabajaba en Reforma, en Torre Mayor. Allá la gente se parte el horario a las 2 de la tarde y la gente sale a comer y regresa a las 4 de la tarde o a las 3, dependiendo de tu horario de comida. Entonces toda la gente come ahí, ya sea que lleves lunch o sales a comer, la que platicamos comida diario. En Tabasco, la gente sale a las 3 de la tarde de oficinas de gobierno y la gente no regresa. Entonces, hay muchos restaurantes que están pensando que van a agarrar a la gente a la hora de la comida. La gente no va a ir a comer a la hora de la comida. ¿Por qué? Porque ya salió de trabajar, se va a ir a su casa. Sí, de hecho. Entonces, tienes que entender en qué mercado estás y cómo se ve tu mercado y tu sector. A qué hora sale, a qué hora va a cenar, qué día sale, qué días no sale, ¿sí? ¿Qué hacen los domingos en la noche? O sea, dependerá del sector. Luego también, las zonas donde hay, por ejemplo, las zonas, vamos a llamar así, como de mayor poder adquisitivo, normalmente zonas donde también muchas veces hay oficinas. Entonces, por ejemplo, tú dirás, ¿sabes qué? Voy a poner un restaurante muy mamonzón en Ciudad de México, en la zona de Reforma. En Reforma no vive nadie, son puras oficinas. Misma historia en Tabasco 2000. O sea, hay zonas de Tabasco 2000 que solo son oficinas. Entonces la gente cree que la gente de ahí tiene mucha lana y gasta en eso. No, o sea, es gente normal. O sea, hay que ver hacia qué sectores se va la gente, insisto, donde vive la mayor densidad de población. Yo paso este tip, digo, estamos en Tabasco y creo que hay mucha gente que nos va a ver según desde Tabasco. Toda la zona de, vamos a llamarla así, de Plaza Villahermosa, Real del Sur, Real del Ángel, toda la zona de por allá, esa zona está abandonada, cabrón. De hecho. O sea, no hay nada hasta allá. Y está creciendo de poder adquisitivo importante. O sea, toda la zona donde está Altabrisa, etcétera. Nadie se quiere poner para allá. Todos quieren venirse a Tabasco 2000. Y yo le he rogado a clientes que se vayan a esa zona. Esa zona, mágicamente, restaurantes que han pegado por la zona deportiva y dices, oye, ¿por qué les va tan bien? Pues porque no hay ni otra cosa más cerca, cabrón. De hecho, es el tema de la gente, lo mencionas y es como que es que allá está muy lejos. ¿Lejos para quién? Exactamente. Lejos para quién. Y a veces asumes que es algo lejos, pero lejos para quién. O sea, allá, dirías tú, hay muchos fraccionamientos, se han seguido creciendo y todo. Están construyendo todavía más fraccionamientos, pero es un tema de que creen que la zona chida es acá en Tabasco 2000. Porque probablemente tú vives acá, porque tus amigos salen acá, porque es que la gente viene para acá. Pues sí, porque es que no hay a dónde ir por allá, ¿no? Entonces, es un tema de partir, de animarte. Insisto, yo considero demográficamente casi todo el sentido del universo de negocio. ¿Por qué? Porque muchos negocios grandes se han puesto allá y la están haciendo bien. O sea, no es ciencia nuclear. Pero, claro que es una apuesta. Y puede que alguien se anime y le vaya bien. Pero igual él no le va bien y el segundo que lo haga le vaya súper bien. Entonces, como todos los negocios, tienes que decidir y decir, a ver, yo voy por ese mercado. Me lo voy a comer, ¿qué tengo que hacer para comérmelo? Y entenderlo. Y antes de gastar un peso, saber qué vas a hacer. Porque mucha gente está pensando más en el local. ¿Sí? Normalmente mucha gente ve la oportunidad del local y decide qué hacer antes de decidir qué quiere poner y qué local se adecua a ellos. Si me explico, es como el huevo de la gallina. ¿Qué es más importante? ¿Dónde lo voy a poner, el negocio que sea, o lo que yo quiero poner y si ese local se adecua a mí? Yo considero que es la segunda. Tú tienes que tener bien claro qué quieres hacer y ya después te mueves en función de eso. Sí, realmente. A veces, muchas veces ese local está buenísimo. Bueno, está buenísimo, pero ¿para poner qué? Claro, exacto. Sí. Y cometen ese error, o sea, muchos cometen ese error de que agarran un local porque está bien ubicado, pero bien ubicado ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que quieres poner? Y luego ponen cada cosa que tú dices, güey, ni al caso. Sí, y mira, y lo feo es, digo, en verdad, de todo corazón, que a todo mundo le vaya bien, que todo el mundo venda, que todo el mundo gane dinero, o sea, ese va mi deseo más grande, ¿no? Pero no va a ser así. No va a ser así porque son errores que se cometen, que te debían haber explicado, que debiste haber considerado. Y yo creo que es como todo en la vida. Si tú no te preparas lo suficiente y te va a agarrar a veces desprotegido, pues.
y te va a ir mal y a veces que se pierde mucha lana por ese proceso. Son madrazos que duelen. Son madrazos que duelen, que cuestan mucha lana. Y digo, insisto, no tenemos toda la sabiduría, estamos hablando simplemente de experiencias, de cosas que hemos visto y cada quien la verdad como le va en la feria, ¿no? Y a veces habrá garbanzos de libra de que le pegaron por arte del Espíritu Santo. Y hay gente que sí le pegó por el Espíritu Santo. Pero a mí sí me preocupa, por ejemplo, ver negocios que tienen 30 años en Tabasco, 20 años en Tabasco, en cualquier parte del mundo, y siguen exactamente iguales. Entonces, a mí sí me gustaría que la gente tuviera lógica de, tú tienes que poner algo que haga sentido con el dueño de negocio. Entonces, tú no puedes tener un negocio jodido y un dueño rico. Digo, puede ser rico los dos, pero no uno o el otro, ¿no? Los dos tienen que estar bien. Si el dueño no tiene lana y el negocio sí, el día de mañana que el negocio necesite dinero, el socio no va a poder hacer nada porque no tiene dinero. Si el negocio no tiene dinero y el dueño sí, y no le inviertes, el negocio vas a matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces es un poco de elegir hacia dónde le vamos a pegar y entender a qué negocio le vamos a entrar. Un equilibrio. Bueno, la neta ya se nos fue la hora, bueno, a mí se me fue la hora en chinga, pero vamos a cerrar con, digo, de todo lo que habíamos hablado, la neta es que lo hablamos todo, buenísimo, sin tener que meternos en pregunta por pregunta, pero ya como para cerrar, digamos que las 5 cosas primordiales para que una persona que quiera emprender un negocio de comida, restaurante, ya sea restaurante grande o chico, lo que sea, tiene que considerar antes de meterse en este paquete, porque es un paquete a fin de cuentas. Yo te diría primero hacer una prueba de concepto. O sea, saber que lo que sea que vas a poner tenga sentido. ¿Cómo lo haría? Lo más económico que puedas. La prueba de concepto. ¿Cómo sería una prueba de concepto? Por ejemplo, una dark kitchen, ¿no? Decir, oye, quiero vender, no sé, no se me ocurre nada, X producto que solamente se vende en Vietnam porque ya estuve de vacaciones alguna vez y lo quiero saber. Bueno, haz una dark kitchen de eso, pruébalo, intenta en algún lugar y ve si empieza a responder. Si empieza a jalar lo más económico posible, empieza a avanzar poco a poco, como el ejemplo que pusimos del carrito, ¿no? Yo te diría en ese caso, probar la prueba de concepto. 2, que tenga un concepto definido, que haga sentido. O sea, que tú digas, me gusta esto porque tiene una historia. Porque si tú tienes una historia, vas a poder atribuirle cosas y va a ser fácilmente que tú puedas pegarte más, ¿no? Después, evidentemente, un tema de costeo, ¿sí? Que tu menú haga sentido con tu costeo, ¿sí? O sea, que tú digas, esto vale 20 pesos porque yo ya me asesoré que 20 pesos a mí me hacen sentido, a mis costos le hacen sentido y al mercado le hace sentido. No solamente le pusiste 20 pesos porque en eso se vende, ¿sale? Entonces, el buen costo te va a ayudar a decir que el platillo está bien que tengas o está bien que no tengas, ¿no? Yo esa parte. El tema, evidentemente, en este caso del personal, que evidentemente puedas crear este sistema que te permita a ti como dueño de negocio no estar, romper estas mañas de los meseros, justamente en el tema restaurantero, de los almacenistas, de los cocineros también, porque es súper importante esa parte. Y bien importante el tema del proyecto de inversión. O sea, que sepas que es un negocio incentivo, altamente lleno de que necesita capital, que le vas a tener que seguir metiendo y evidentemente el marketing siempre va a ser base, ¿no? O sea, que si tú no consideras marketing y tú no consideras que tienes que invertirle X cantidad de dinero durante la operación del negocio, evidentemente te va a ir muy mal. Es como que suelten un poco el tema de cuando la inversión es intangible, no piensen que no vale la pena, que por lo regular es lo que pasa, quieren ver cosas tangibles y si le invierten publicidad quieren ver la venta al día siguiente y eso es imposible, vaya, es complicado. Pero es imposible. La verdad. Pero bueno, la neta, muchas gracias. Creo que fue un buen tema, creo que todo lo que mencionas son aportaciones muy importantes para muchas personas. Sé que dominas más temas, yo creo que podemos ir poniéndonos de acuerdo para ver qué otros temas ir tocando y todo, porque hay mucha tela de donde cortar y va a haber gente que a lo mejor lo vea, pero dicen, no, pero es que yo a lo mejor yo puse una escuela para niños, o sabes que pues que yo vendo artículos de limpieza y todo, a lo mejor este tema no lo llenó, que yo espero que muchas cosas sí, pero poder empezar a tocar otros temas de otras personas que les pueda servir. La verdad, muchas gracias. Gracias por ser tan accesible al momento de haberte invitado. Y yo creo que sí nos vamos a ver otra vez aquí. Y si no, créeme que nos vamos a ver trabajando, cabrón. Yo estoy seguro que en algún momento vamos a coincidir en algo. No, seguro, gracias por la invitación. Y al final de cuentas, mira, los negocios son como el cuerpo humano. Todos son iguales. Entonces, probablemente una cosa que funciona en uno te puede funcionar en tu otro negocio, aunque sea diferente. Y en verdad que no echen en saco roto muchos de los temas que están platicando, ¿no? Porque no solamente lo que hablamos hoy, sino estás invitando a gente súper valiosa que te está contando sus experiencias de vida, que te está mostrando cómo sí se puede y creo que puedes o deberías intentar copiar alguna de esas cosas, ¿no? Sí, de hecho sí. A mí me sirve mucho esto y yo creo que a mucha gente le puede servir. Pues muchas gracias, gente. Estoy acá. Bueno, pues muchas gracias a todos
y nos vemos en la próxima. Hasta luego.